Bueno, habíamos llegado a las fórmulas para cada n de las configuraciones más probables, caso de distinguibles, caso de indistinguibles fermiones o caso de indistinguibles bosones. Eso lo hicimos buscando los máximos en cada función q de cada caso, haciendo multiplicadores de Lagrange. Llegamos a esto, pero no dijimos nada de qué puede significar alfa y beta los multiplicadores de Lagrange para cada caso. Uno puede saber eso utilizando las otras condiciones, pero para saberlo necesitamos saber quién es EN y DN en cada caso. Entonces, para eso vamos a tomar el ejemplo de un gas ideal, que es un número grande de partículas que no interactúan entre sí, todas con la misma masa, y vamos a tomar el caso en el potencial en una caja en 3 dimensiones, utilizando algunos resultados que ya teníamos en el caso de los sólidos, donde también usábamos el caso de la partícula en una caja. Por ejemplo, tenemos la energía, que va a depender de K, LK, que era h barra cuadrado sobre 2mk cuadrado, donde K lo podemos tomar como un vector, pi n x lx, pi n y li, pi n z lz, donde lo que hacíamos es que en el espacio de los Ks consideramos cómo todos los estados se iban acumulando, obviamente en el primer octante donde todo es positivo. En el caso, por ejemplo, de los fermiones, todos los estados se iban acumulando de esta forma, o sea, iban subiendo en la dirección z y x a medida que consideramos que son muchas variables, muchas partículas. Entonces, en este caso, lo que vamos a decir es que cada lugar que puede ocupar va a ser una cáscara del octante de la esfera y vamos a tener un estado por cada espacio de volumen pi cubo sobre b en el k espacio, o sea, en el espacio ese que vimos recién donde hicimos el octante de la esfera. Entonces, la degeneración, o sea, la cantidad de estados que tenemos por cáscara va a ser justamente dividir esto, un octavo 4 pi k cuadrado de k dividido pi cubo sobre b. Esto es igual a b 2 pi cuadrado k cuadrado de k. Esto es diferencial k, esto es d sub k. Esto tiene que ver con la degeneración. Estamos pensando en cada cáscara cuántos estados tenemos, porque sabemos que tenemos un estado por cada volumen pi cubo sobre b. Entonces ahí tenemos la cantidad de estados por cáscara. Y ahora tomamos el NN para partículas distinguibles y vamos a ver las dos restricciones que teníamos. Como nuestro K es una variable continua ahora, vamos a transformar esto en integrales. Por ejemplo, el n, la primera restricción, vamos a decir que n es igual a la integral desde 0 infinito de, dice, nn. Nn es esto que tenemos acá, y n e a la menos alfa más beta n. Bueno, pero nosotros tenemos valores tanto para n como para dn. El dn recién lo teníamos esto. Entonces usamos que lo teníamos en términos de k. K es h barra cuadrado sobre 2m k cuadrado. Y también el dn es esto que tenemos acá. Entonces vamos a modificar esto por, primero, el dn, que es esto, o sea, b sobre 2pi cuadrado k cuadrado. El de k lo pongo después, para que quede al final. Y luego sí tenemos e a la menos alfa más beta n. Pero en vez de n, ahora sí, pongamos esto que está acá. H barra cuadrado k cuadrado sobre 2m. Y ahora sí el de k. Voy a escribirlo mejor, sacando las constantes. E 2pi cuadrado e a la menos alfa. Luego tenemos
E a la menos beta h barra cuadrado k cuadrado sobre 2m k cuadrado de k. Si uno hace esta integral, en total va a quedar b menos alfa m 2pi beta h barra cuadrado a la 3 medios. En particular esto es igual a n, por lo tanto nos queda que e a la menos alfa es igual a m sobre b 2pi beta h barra cuadrado sobre m a la 3 medios. Por ahora lo dejo expresado así y hay que hacer lo mismo con la segunda condición. Si hacemos eso, bueno, poniendo la fórmula y convirtiéndola en integral de la misma forma, utilizando los n y dn que teníamos, nos queda esto, donde podemos, al igualar a e, o sea, tomamos esto, que es igual a esto, ¿no? Y además que e a la menos alfa es esto. O sea que podemos poner todo esto acá. Eso hace que nos quede que e es igual a 3n sobre 2 beta. Es simplemente poner lo que nos dio y empezar a cancelar cosas. Esta fórmula que da es parecida a la fórmula clásica para la energía cinética promedio de un átomo a una temperatura T, que eso es E sobre N, 3 medios KB, T, KB es la constante de Boltzmann. Entonces, si uno pasa el N hacia el otro lado, uno puede pensar que entonces el beta tiene que estar relacionado con 1 sobre KBT. O sea, el beta está relacionado con la temperatura. Uno podría demostrar en general, tomando los casos para partículas distinguibles, en distintos potenciales, no solo el que tomamos nosotros, pero bueno, nosotros vamos a tomar la definición de temperatura en función de esta forma. El alfa, por otro lado, se suele tomar como parte de lo que se llama el potencial químico. Es un mu que depende de la temperatura T y viene dado por menos alfa kb T. Uno ya podía ver que el alfa dependía del beta, que el beta depende de la temperatura, por lo tanto, en este caso se puede ver que es una función de la temperatura y se toma de esta forma, como el potencial químico. Entonces, teniendo ya el alfa y el beta, podemos reescribir estas fórmulas que teníamos en función de n epsilon. O sea, lo que vamos a hacer es, en vez de considerar la fórmula para obtener el número de partículas con una energía dada, a el número de partículas en un estado particular con esa energía. Eso se hace dividiendo por la degeneración. Además de los reemplazos, dividiendo por la degeneración, obtenemos entonces, para el caso de distinguibles, tenemos la fórmula E menos epsilon menos mu kbt. En el caso de fermiones tenemos 1 sobre E a la epsilon menos mu sobre kb por t más 1, y finalmente tenemos 1 en bosones, 1 sobre E a la epsilon menos mu kbt, pero menos 1. Esto, para el caso de partículas distinguibles, es un resultado clásico y se llama la distribución de Maxwell-Boltzmann. En el caso de partículas indistinguibles fermiones, tenemos la distribución de Fermi-Dirac. Y en el caso de bosones tenemos la distribución de Bose-Einstein.
Entonces, por ejemplo, la distribución de Fermi-Dirac tiene un comportamiento particular cuando T tiende a cero, cuando la temperatura tiende a cero. Este término E a la epsilon menos mu kBt, bueno, cuando T tiende a cero, si epsilon es más chico que mu cero, eso significa que esto es negativo, y entonces cuando T tiende a cero, eh, esto que tiende a, esto es un número negativo, hace entonces que tienda a menos infinito, entonces todo tiende a cero, y si epsilon es más grande que mu cero, esto es positivo, y entonces esto hace que se vaya a más infinito, entonces todo esto se va a infinito. Y bueno, como vimos, la distribución de Fermi-Dirac es 1 sobre todo esto, entonces si se iba a cero, lo que pasa justamente es que el n epsilon era 1 sobre todo esto que está acá, más 1, así que si tendía a 0, nos queda 1, y si tendía a infinito, entonces todo esto tiende a infinito, todo junto tiende a 0. Esto lo que nos dice es que todos los estados se llenan hasta una energía mu 0, y luego todo el resto, como vemos, no se pueden llenar. No hay partículas en estados de energías mayores a mu 0. Entonces, el potencial químico en el cero absoluto es lo que llamamos la energía de Fermi. Ya lo habíamos visto en el contexto de los sólidos para determinar la energía correspondiente a el borde que separaba los estados ocupados de los desocupados en el espacio, en el K-espacio. A medida que la temperatura aumenta, la distribución de Fermi-Dirac se va suavizando, ¿no? Si fuera T igual a cero, sabemos que corta, pero si aumenta la temperatura, se va suavizando el límite, el borde entre donde se pueden ocupar los estados y donde no, y la cantidad de partículas que pueden tomar esos estados. O mejor dicho, pueden tomar esas energías, ¿no? Acá están los límites de hasta dónde puede tomar energía. Y por acá está el límite, que es la energía de Fermi, que era mu 0. Volviendo al gas ideal para partículas distinguibles, teníamos entonces la fórmula de E en función de kBt y n, o sea, podríamos escribir E igual a 3 medios n kBt. Y en cuanto al potencial químico, tendríamos que saber el alfa. El alfa lo podemos traer de esta ecuación que teníamos, ¿no? Despejando el alfa. Podemos insertar el alfa acá y tener el mu de t. De esta forma uno puede obtener el potencial químico en términos de Kb, de T, de N y de B y las otras constantes. También hay que recordar que habíamos obtenido las fórmulas de N y de E tomando en cuenta partículas distinguibles, es decir, habíamos cambiado el NN y el NN de las dos condiciones por las fórmulas que tenemos para partículas distinguibles, pero no hicimos eso para fermiones o bosones. Inclusive lo podemos hacer en función de las distribuciones que tenemos ahora. Entonces la primera restricción sobre n nos va a quedar esta integral, donde tenemos más para el caso de fermiones y menos para el caso de bosones. Y la segunda restricción sobre la energía nos queda también muy parecida con el k cuarta en vez de con el k cuadrado, con un más para fermiones y con un menos para bosones. La primera ecuación se podría utilizar para determinar mu de t, mientras que la segunda se podría utilizar para determinar e de t. O sea, uno podría despejar mu de t en función de n, como lo hicimos en el caso de distinguibles, y en el caso, en esta segunda restricción, podemos obtener e en función de t, o sea, la energía en función de la temperatura. Lamentablemente estas integrales no se pueden evaluar en términos de funciones elementales, pero se puede explorar eh, algunos casos particulares, como en el caso de distinguibles, que teníamos el mu de t, o llegar a algo también comparable a las energías que vimos en el caso de distinguibles.